la actitud de redención que Dios tiene para con cada uno de nosotros, particularmente en los momentos de mayor fragilidad, de mayor vulnerabilidad. Porque una realidad dentro de la experiencia de familia, dentro de la experiencia de matrimonio, es que el seno de un hogar, seno de una relación conyugal, inevitablemente experimenta conflictos, inevitablemente experimenta retos. Hay familias que sobreviven el conflicto. Hay relaciones que no sobreviven el conflicto. Y lo que quiero que entienda la actitud de Dios, tanto para el que prevalece como para el que sucumbe, es de misericordia, redención y restitución. Por eso mientras meditaba, ¿verdad?, en este pensar, se me hace bien difícil no tomar en cuenta el relato del libro del capítulo de Lucas, capítulo 15. Ese capítulo completo, Lucas 15, del 1 en adelante, es muy conocido particularmente porque reúne 3 relatos sumamente magistrales. El relato de la oveja perdida, el relato de la dracma que una mujer pierde y el relato más magistral, el hijo pródigo. Quiero hablar acerca de ello porque lo que quiero preparar para este fin de semana es iniciándolo ahora acerca de la actitud de Dios hacia nuestras controversias, hacia nuestros conflictos y, como mencioné al principio, la intención de Dios siempre será una intención de restauración. Mire cómo comienza este relato. Comienza con una crisis de un paradigma. Diga conmigo paradigma. Paradigma es una crisis de pensamiento, una crisis de mentalidad muy marcada en dicha época, y Jesús comienza su ministerio o inicia su intervención atacando la mentalidad prevalente de esa época. ¿Y por qué Jesús se ve en la necesidad de atacar la mentalidad prevalente de esa época? Porque resulta que la mentalidad que dominaba a nivel religioso, representativa de cuál es el reino de Dios, era totalmente opuesta a la verdadera intención por la cual Cristo había sido evidenciado. El conflicto comienza, y usted lo puede leer luego cuando tenga la oportunidad. Yo voy solamente a visitar varios extractos. El conflicto comienza cuando Jesús, de manera intencional, me encanta cómo comienza la escritura diciendo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Es irónico que los que se supone que lo escucharan eran precisamente los religiosos y los fariseos de aquella época. Pero resultó que la verdadera audiencia era los publicanos y los pecadores. Lo segundo es que la religión organizada de aquella época, y le digo la verdad, la religión organizada en esta época también posee aún la misma mentalidad, así que este conflicto todavía continúa. Era una de cuestionamiento, era una de repudio, era uno de crítica, por 2 sencillas razones. Los fariseos murmuraban entre ellos mismos. Ellos vieron esa relación que Jesús tenía con el pecador
con el publicano, o sea, no solamente gente que no tenía relación con Dios o gente que no respetaba a Dios, sino gente que tenía un estilo de vida casi institucionalizado a nivel de fraude, a nivel de tomarle el pelo a muchas personas. Y sin embargo Jesús se tomó la oportunidad no solamente de relacionarse con ellos, sino también de poder involucrarse con ellos. Escuche bien lo que le estoy orientando. Porque el Dios que usted sirve, el Dios que usted adora, el Dios con el cual usted se relaciona, no tiene impedimento en involucrarse y relacionarse con gente que no le conoce. Al punto que los fariseos y los escribas murmuraban, a los pecadores recibe y con ellos come. Involucración, le da acceso y tiene involucración. Repítalo conmigo, acceso e involucración. Le estoy preparando, ¿verdad?, el mensaje, la idea, porque lo que quiero que entiendan, lo que quiero que guarden en su corazón, lo que quiero que internalicen es: Jesús es capaz de poder relacionarse e involucrarse con nuestras debilidades, con nuestras fragilidades y aún con gente que no tiene relación con Él. No hace distinción de persona, no tiene prejuicio, se cuida mucho de no juzgar. Y lo que quiero que entienda, esta actitud es bien importante porque muchas veces cuando hablamos de conflictos y retos dentro de la familia, muchas veces lo que destruye la familia son precisamente nuestros prejuicios, nuestras formas de cómo nos relacionamos el uno al otro, o muchas veces cómo manejamos diferencias, preferencias. Y por eso es que le estoy orientando, aunque usted ame a Dios, no estará exento de experimentar conflictos en su experiencia de familia. Aunque usted ame a Dios, no estará exento de poder experimentar retos en su relación de matrimonio. No estará libre de experimentar tal vez episodios de frustración o episodios de fracaso, lo cual significa mi relación con Dios no necesariamente me otorga inmunidad sobre estos episodios. Lo cual significa yo tengo que aprender a cómo manejarlos, tengo que aprender a cómo enfrentarlos, tengo que aprender a cómo sufrirlos de manera digna y si es necesario, cómo aprender a superarlos y poder ser restituido, poder rescatar mi relación, poder rescatar la gloria de Dios en mi vida, en mis relaciones, en mi familia. Así que lo que quiero que entiendan, un aspecto sumamente importante es aprender a normalizar estos retos. ¿Qué significa? Si esta crisis azotara mi vida, si esta crisis azotara mi familia, si esta crisis azotara mi relación de pareja, no significa que tu relación no sirve, no significa que tu familia está perdida. No significa que tu relación con Dios es mediocre. Es una realidad que todos tenemos que aprender a tolerar, sufrir, enfrentar con dignidad. Y va a encontrar que la mayoría de las personas que hacen espacio a esta realidad son los que probablemente logran superar la crisis, aprender de la crisis y poder fortalecerse en medio de la crisis. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que Jesús, observando la actitud de la religión organizada, que estaba altamente cargada con prejuicio, Él hace 3 declaraciones sumamente magistrales. La primera es el episodio de la oveja perdida. Y es bien interesante porque cuando usted lee Lucas 15 en su totalidad, luego lo va a tener la oportunidad, hace mención de 2 episodios donde Dios hace provisión al pecador. Pero la tercera, el hijo pródigo, es provisión para el que está en la casa. Significa, y escuche muy bien lo que le voy a orientar, Dios hace provisión al pecador que está en pérdida.
Pero en la tercera obra magistral, el hijo pródigo, también descubrirá que Dios hace provisión para también aquel que se pierde dentro de la casa. Es que hay un protocolo bien particular para el que está perdido fuera de la casa. Y hay un protocolo bien específico para el que se pierde dentro de la casa. Los primeros dos relatos van orientados a uno de los rescates más formidables: cómo rescatar al perdido que vive fuera de la casa. Cuando usted medita en el relato de la oveja perdida y de la mujer que pierde su dracma, usted ve un esfuerzo, una gestión bien única por aquel que sufre la pérdida para cómo rescatar la oveja perdida, cómo encontrar la dracma que estaba perdida. Pero en el episodio del hijo pródigo, usted encuentra la misma actitud de redención y rescate de una manera muy diferente. El que se pierde dentro de la casa, y eso es una realidad que ninguno de nosotros estamos exentos, tiene que hacer una autogestión de rescate. El pecador no se le demanda una gestión de autorrescate. El Redentor sale a su rescate. Pero el extraviado dentro de la casa tiene que hacer una gestión de autorrescate. En breve lo explicaré. Así que mire el episodio donde Jesús habla acerca de la parábola del hombre que tiene 100 ovejas, y lo encuentra en Lucas 15, verso 4, cuando declara: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Medite en lo que acaba de escuchar. La actitud del reino hacia la gente perdida no es únicamente de proteger y preservar las 99, es sino hacer un esfuerzo sumamente desesperado por ir a buscar y rescatar a la que estaba perdida. Habla de una gestión de encontrar a la perdida. Dice que deja las 99, primera gestión. Segunda gestión dice que va tras ella hasta encontrarla. O sea que no solamente se limita a hacer una gestión de búsqueda, sino que la búsqueda no cesa hasta que encuentre a la oveja perdida. Sí, porque hay gente que hace gestiones, pero hacen gestiones por decir que hizo algo. Y lo que quiero que comprenda, la gestión del reino no es solamente por hacer algo, sino para cumplir un propósito. ¿Qué significa? Para Dios es sumamente importante rescatar las almas perdidas y extraviadas. Y no solamente habla de dicha gestión, habla también de una celebración en cada uno de estos eventos. En el caso de la 99, de la oveja perdida, dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Haciendo una alusión comparativa a la misma actitud en el reino de los cielos, cuando declara en el verso 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? O sea que cada vez que una persona tiene la oportunidad y el privilegio de tornarse de su mal camino y darse apertura a la luz de Dios, dice la Escritura, este gozo no se limita a la persona que lo experimenta, también el gozo es trasladado al reino de los cielos. Aquí hay celebración, allá arriba también hay celebración.
La idea es mire y observe y analice la actitud del reino ante la condición frágil y débil del individuo. Es una de rescate, es una de celebración. Y hago la mención bien específica porque quiero que se cuide de la actitud religiosa que prevalecía en aquella época y también domina en esta época, de una actitud de juicio, de desinterés, de apatía hacia el pecador, y también pueda celebrar y cultivar una actitud de poder dar testimonio, poder ministrar a otros y poder regocijarse cuando una persona experimenta este cambio. Esa es la lección que nos quiere dar. Habla también del episodio de la mujer con las 10 dracmas. Diga conmigo las 10 dracmas. Cuando habla y diciendo en el verso 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Ve la actitud del reino ante la condición del que está en tiniebla? Y dice que cuando la encuentra, reúne a sus amigas, reúne a sus vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vuelvo y lo oriento, mi gente. Tenemos que cultivar una actitud libre de prejuicio, una actitud de misericordia, una actitud de benignidad hacia las personas sin conocimiento, hacia las personas en tinieblas, hacia las personas sin una relación con Dios. Cuídese de juzgar, cuídese de no señalar, cuídese de no condenar, porque la actitud del reino es otra. Y le habla acerca de la oveja perdida, le habla acerca de la dracma perdida, porque si puedo ir preparando mi corazón en mi actitud hacia estas condiciones, la tercera experiencia y tercera condición es la que realmente a Dios le interesa, cuando la pérdida es interna dentro de la casa. Porque si somos severos con el pecador, le tengo que decir la verdad, somos no misericordiosos con el que se pierde dentro de la casa. Ahí es que cuando Jesús tiene la necesidad, esto no solamente se limita al pecador, también esta controversia impacta el seno del hogar y de la familia, y por eso trae este relato sumamente magistral llamado el Hijo Pródigo. Y habla del Hijo Pródigo porque es un evento prodigioso, casi milagroso, por la sencilla razón de que, o la distinción, de que el milagro no se origina de parte de Dios. El milagro se origina de parte de la persona en la controversia. Les voy preparando el preludio a este relato. Dios es todopoderoso, pero todo el poder de Dios no puede ser ejecutado si la persona no da apertura al cambio. De ahí es lo prodigioso de la experiencia del Hijo Pródigo. Porque como le dije al principio, este tercer relato dentro de la experiencia de la oveja perdida, dentro de la experiencia de la dracma perdida, tiene una connotación bien diferente en cuanto al manejo, tiene una connotación bien diferente a lo que se busca, y usted ve que los resultados también se diferencian. En la oveja y en la dracma hay una gestión de búsqueda desesperada de parte del reino. Hay una celebración de parte del reino como resultado de dicha gestión. Pero en el caso del Hijo Pródigo,
como le dije hace breves momentos, la gestión es del que la sufre, porque el que la sufre fue el que decidió extraviarse. Escuche el relato. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hago una pausa. Comienza el relato del hijo pródigo sobre el hijo menor, estando dentro de la misma casa, estando bajo el cuidado del padre, siendo receptor de los mismos beneficios, del mismo cuidado, del mismo amor. Fue inevitable para este hijo menor esta experiencia donde él elige cortar su relación con el padre. ¿Recuerda cuando hablamos de la oveja perdida, el dracma perdida? Ahora estamos hablando de alguien que estando adentro tiene una actitud perdida. Esto es una realidad que ninguno de nosotros estamos exentos a sufrir. No solamente habla de la actitud, sino también habla de cómo este hijo menor decide manejar su vida, manejar sus bienes y manejar el futuro de sus decisiones. Dice que le pide al padre que le adelante la porción de su herencia en vida, y tomándolo todo se fue y vivió lejos y apartado del padre. Y usted me va a decir que esa realidad del hijo pródigo no pudiera ser usted, no pudiera ser yo. Por eso es que le estoy diciendo, tenemos que construir una mentalidad en la cual, aunque amamos a Dios y obedecemos a Dios, no estamos exentos de fragilidad, no estamos exentos de pérdida, no estamos exentos de gente extraviada. Y tenemos que ser un cuerpo de restauración, un cuerpo de auxilio, un cuerpo de poder sanar las almas, un cuerpo de restaurar el alma herida, un cuerpo de cómo rescatar familias quebrantadas, porque nadie está exento. Y dice la Escritura que este hijo se fue a vivir alejado y vivió apartadamente y vivió de manera perdida. Al punto que todo lo que tenía lo malgastó y empezó a faltarle, dice la Escritura. O sea que en realidad ya él le faltaba desde el día que abandonó la casa del padre, pero cuando se le acabó la provisión, ahí apretó la situación de crisis, apremió la condición crítica que vivía, al punto que llegó a una experiencia sumamente humillante en la cual tuvo que cuidar cerdos. Y bajo ese cuidado dice que él combatía internamente en poder, aunque sea comer de la misma comida de los puercos. O sea, en otras palabras, el joven llegó a una experiencia tan deprimente que aún su supervivencia estuvo en juego. Y le digo la verdad, lo milagroso de este relato, que no es otra cosa una lección magistral de qué actitud es la que debemos cultivar en el reino de los cielos, es que este joven, pasando necesidad,
experimentando necesidad y viviendo uno de los momentos más caóticos en su vida, a diferencia de muchas otras personas, y aquí está el prodigio, decidió hacer algo al respecto. A diferencia del episodio de la oveja perdida, el padre, el dueño de la oveja, la actitud del reino es hacer una gestión al respecto. En el caso de la dracma perdida, la mujer, la actitud que presenta la mujer es la actitud simbólica similar a la del reino, hacer una gestión desesperada de rescate, de cómo localizar el dracma perdida, cómo localizar la oveja perdida. Pero en el caso del hijo pródigo, el hijo tiene que encontrarse consigo mismo. Vuelve el oriento. El hijo perdido dentro de la casa tiene que encontrarse consigo mismo. Es por eso que entonces en su momento de mayor crisis, en su momento de mayor vulnerabilidad, en su momento de mayor debilidad, un gran prodigio ocurre. Y se lo digo porque mucha gente en condición similar le ora a Dios: Señor, revélate a mi vida. Señor, haz algo. Señor, háblame si realmente tú quieres que yo cambie mi vida. Y lo particular de estos episodios es que ni Dios habla, ni Dios contesta, o Dios no se hace evidente como muchos de ellos esperan, porque lo que quiero que mediten y examinen personas con conocimiento, personas con una relación con Dios. La actitud de Dios es otra. ¿Qué significa? Reflexiona y vuelve a tu verdad. No le está diciendo en ningún momento: chávate, bueno que te pase, te lo tienes merecido. La actitud es una de darle espacio al que está extraviado, de asumir responsabilidad. Una actitud que es sumamente misericordiosa. Lo glorioso acerca de este hijo perdido, de este joven menor, es que cuando lo pierde todo, y cuando todo lo hubo malgastado, y gran hambre azotó la provincia donde él vivía, y comenzó a faltarle, el gran milagro ocurrió. Verso 17, donde declara: y volviendo en sí, dijo. Mire el proceso reflexivo. Mire el diálogo interno. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿En algún momento en ese relato usted ve a Dios hablándole? Usted lo que ve es un episodio donde este joven se da la oportunidad, en su momento más crítico, de hacer un análisis, hacer una evaluación, hacer una reflexión. Mire los términos que estoy planteando: evaluación, reflexión, análisis, porque hay episodios espirituales que no necesariamente es todo el tiempo Dios hablándote. El análisis, la reflexión, este mismo diálogo interno es una experiencia espiritual. Usted habla mucho de hablar con Dios, pero también aquí va a descubrir que también yo tengo que hablar conmigo mismo. ¿Dónde me encuentro? ¿Cómo me encuentro? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi condición? ¿Será posible hacer algo al respecto? ¿Reconozco yo que tengo un problema? ¿Cuánta gente por ahí usted no descubre y encuentra que tienen un problema? Inclusive te hablan: yo sé que tengo un problema, pero no hacen nada al respecto. Lo que le quiero concientizar: no basta con reconocer
que tengo un gran conflicto. Como el hijo pródigo, no basta con reconocer, me falta, estoy en grave necesidad, estoy en grave aprieto, estoy en gran hambre. El individuo tiene que levantarse. No hay mayor milagro dentro de la experiencia del hijo pródigo. Y no solamente estoy hablando del hijo pródigo, sino todo aquel que está dentro de la casa extraviado, de que vea su problema y se dé la oportunidad de levantarse. Dios es Dios de nuevas oportunidades. Dice la Escritura que esta fue la actitud del hijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No solamente vio el problema, también hizo un análisis, una reflexión en la cual el costo que tenía que enfrentar para poder superar su condición. Técnicamente lo que él está diciendo es: voy a tener que regresar a mi casa, voy a tener que regresar a mis orígenes, voy a tener que asumir responsabilidad por mis decisiones, pero si esto es lo que me permite volver en sí, Dios me ayude. Dios me ayude. Y si se da cuenta, comienza una gran travesía. El hijo declara: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea que básicamente, no sé cuánto fue la distancia, no sé cuán apartada fue la provincia, pero ciertamente el camino de regresar a casa fue largo. El camino de regresar a casa, había unos fantasmas esperándole en el camino. Había unos fantasmas llamados vergüenza, había unos fantasmas llamados señalamiento, había unos fantasmas llamados te lo dije, había unos fantasmas tal vez de prejuicio, había tal vez unos fantasmas de la gente ignorarlo, había unos fantasmas del qué dirán. Todo esto el hijo pródigo tuvo que sufrirlo por dentro antes de tomar su decisión, y para hacerlo más difícil, la deshonra que iba a tener que enfrentar al ya reconocer: mi conducta, mi actitud no me hace digno de ser llamado tu hijo, por lo tanto me bastará con que me hagas uno de tus jornaleros. La gente a veces no toma en cuenta que la gente que quiere restaurarse tiene que sufrir unas crisis sumamente serias en su alma. Y usted puede ayudar mucho a hacer ese camino más tolerable y manejable, o lo puede hacer más difícil para la recuperación. Yo le estoy exhortando de que usted haga el camino más tolerable, que haga el camino más manejable. Porque hoy fue el hijo pródigo, mañana sabe quién puede ser. Y con esto quiero cerrar la idea acerca de la actitud del reino hacia los conflictos de familia, hacia los conflictos relacionales. Si usted ve, termina con un relato de conflicto familiar, de conflicto parental, de conflicto entre padre e hijo. Nadie está exento de sufrirlo. Lo más magistral de este relato no solamente es la actitud del hijo en asumir responsabilidad, sino la actitud de Dios y cómo Dios restaura. Con esto cierro la idea. Verso 20. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, como si el padre no le interesó lo que él dijo, se interesó más en la restauración:
Saquen el mejor vestido y vístanle. Póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Vio cuál es la actitud de Dios hacia nuestras fragilidades? ¿Sabe cuántos hijos pródigos no regresan bajo la impresión de que Dios los está esperando para acabar de rematarlos? Si es que usted y yo no los rematamos antes. Claro que es doloroso, claro que es difícil poder encontrar gente que se extravía, que sufre pérdida aún dentro de la casa, pero es una realidad que tenemos que aprender a manejar. Porque si se da cuenta el llamado fundamental de este evangelio, esto no es el cielo. Ni usted es un arcángel, ni usted es un querubín, ni usted es un serafín. Lo más que nos podemos acercar con nuestras actitudes es que somos enfermos, somos frágiles. Jesús declaró: no he venido a buscar sanos, sino enfermos, lo cual significa: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, lo cual significa, aunque les sea difícil y doloroso, la experiencia eclesiástica es altamente orientada a la recuperación, a cuidado intensivo, a cuidado del afligido, a poder restaurar al adolorido y poder cuidar del que sufre pérdida recurrente. Aunque a usted no le guste, esa es la realidad de nuestra fragilidad humana y por qué el reino de Dios está estableciéndose en esta tierra para restaurar al perdido, para poder restaurar el alma perdida, porque en el alma restaurada de perdición hay una mayor ciencia, hay una mayor sabiduría que transmite el verdadero mensaje del evangelio, que es misericordia, que es benignidad, que es templanza, lo cual son ingredientes y medicina fundamental para la reparación de vidas que están destrozadas. Así que puede usted observar que aunque el hijo extraviado dentro de la misma casa ya se había descualificado, la actitud de Dios, aunque muchas veces nos rompe la cabeza, fue una de restauración y restitución total. Y si usted no lo entiende, el hijo mayor que ahora entra en escena, otra vez el choque de dos mentalidades. Diga conmigo: dos mentalidades. La mentalidad del reino y la mentalidad religiosa. El relato comienza con el mismo conflicto. Los fariseos y los escribas denunciando en prejuicio la actitud de Cristo, de una actitud de apertura hacia el pecador y una actitud de involucración con el pecador. Ellos la condenaron. El mismo episodio vuelve a repetirse ahora cuando el hijo menor llega y el hijo mayor se da cuenta de lo que ocurre. Mire lo que declara el hijo mayor. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, oyó las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió su padre, por lo tanto, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre:
tantos años yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Medite en la respuesta del hijo mayor. Es una de las mentalidades prevalentes dentro de la religión del día de hoy. Gente que sirve a Dios basado en su desempeño. Esta fue la fuente de la frustración del hijo mayor contra su hermano. Mira la declaración, salió todo lo que estaba en el corazón de él reflejado. Cuando dijo: tantos años te sirvo, o sea, él llevaba un calendario, llevaba registro de todos los años invertidos sin desagradarte, sin desobedecerte. Segundo, nunca te he desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo no sé si usted entiende lo que esto significa, pero dentro de la mentalidad religiosa de servir a Dios por nuestro desempeño, no hay espacio para poder disfrutar de la provisión que le pertenece a usted como hijo de Dios. Porque toda la energía se le va en desempeño, toda la energía se le va en buscar aprobación. Toda la energía se le va de que Dios le dé su sello de aprobación basado en mis obras, basado en mi actitud, basado en mi desempeño. Y lo que quiero que comprenda, la actitud del reino de Dios no está dirigida a ganar el favor de Dios por mis buenas obras o por mi buen desempeño. La orientación y la actitud del reino es por su misericordia, por su gracia, por su favor no merecido. Si usted se pone en riesgo de agradar a Dios basado en sus buenas obras, usted ya está perdido en esa actitud religiosa dentro de la casa. Porque si se da cuenta, mire qué esclavitud. Diga conmigo esclavitud. Este hijo mayor se le fue todas las energías, todos los recursos tratando de agradar al padre, tratando de no desobedecerle, tratando de guardarse por años y no hizo ni tan siquiera provisión para entrar en el reposo de Dios. En este caso, gozarse aunque sea un cabrito. Por eso el mismo padre le habla: hijo mío, lo mío es tuyo. Pero tú no haces provisión, no tomas lo que es tuyo, porque así es la persona en la mentalidad de desempeño. Todo lo que reciba de Dios es que me lo tengo que ganar, es que me lo tengo, ¿verdad? Tengo que lograr la puntuación perfecta para recibirlo. Y no entiende que en el reino de Dios es favor no merecido, que aunque tenga los méritos o no tenga los méritos, la actitud de Dios es la de un padre. Óigame, y va tan lejos la misma escritura en declarar que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más Dios, que es perfecto, no dará cosas buenas a sus hijos que se lo piden. Lo cual quiere decir, es tu responsabilidad pedirle a Dios aunque tenga los méritos. Es tu responsabilidad pedirle a Dios aunque no tengas los méritos. Es necesario que tú invoques a Dios en fortaleza y en fragilidad. Es necesario que tú descanses en Él, en victoria o en derrota. Es necesario permanecer en Él. Es necesario descansar en su gloria. Es necesario descansar en sus méritos y no en los méritos nuestros o en nuestras obras. Concluye el relato con la siguiente declaración, que es la más magistral de todas, cuando declara en el verso 32: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Con esto cierro. Esta es la seriedad del asunto. Por eso es que ameritaba celebración.
la celebración estaba basada en que el hijo, el día que eligió abandonar al padre, ya esa actitud lo había matado. Técnicamente, este joven menor era literalmente un zombi. Es el primer zombi en toda la Biblia. Un muerto vivo. Porque lo que está hablando es cuando una persona decide perderse a pesar del conocimiento que posee, ya eso es tiniebla cerrando el entendimiento. Es un acto voluntario, es un acto informado, no es un acto accidentado. Hay gente que se extravía por desconocimiento. Hay gente que se extravía por ignorancia. Y también hay gente que se extravía con conocimiento pleno. Y lo que quiero que comprenda, la misma misericordia es otorgada también al que se pierde con conocimiento. Es fácil otorgar misericordia y auxilio al que está extraviado, al que lo hace por desconocimiento, al que lo hace por ignorancia, pero vuelvo y lo oriento, y usted puede diferir, yo solamente estoy anunciando cuál es la actitud del reino hacia esta realidad, aunque sea antipática para nosotros. Aún la extensión de misericordia es otorgada al que se extravía con conocimiento. Ahora, ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es el prodigio? Como dije en el relato, Dios no le habló al hijo pródigo. Dios no fue al rescate del hijo pródigo, como lo hizo con el ejemplo del dracma perdida y la oveja perdida. El hijo que se pierde con conocimiento tiene que gestionar un autorrescate. Ese episodio de autorrescate es lo que la Biblia titula el prodigio. La mayoría de la gente extraviada le es más cómodo y fácil permanecer extraviado. Pero la persona que se da la oportunidad de asumir responsabilidad y enfrentar las consecuencias de dicha pérdida, Dios lo ve prodigioso, digno de celebración, digno de regocijarse. Por eso, y solo por eso, la restauración fue absoluta y total. ¿Por qué le digo esto? Porque hay hogares que el año pasado estaban y este año no están. Hay familias que estaban el año pasado y este año no estarán. Hay hogares que estaban en victoria el año pasado, este año estarán en crisis. Tal vez haya relaciones que no sobrevivan el año próximo. ¿Incómodo? La realidad. Y lo que quiero dejar establecido, si esto aconteciese en tu vida, hay un Dios que ha hecho ya provisión y rescate y misericordia para tu situación. Por eso, cuando el Padre insistió, no solamente declaró fiesta a sus servidores, a los conocidos, se lo habló directamente a su hijo, al hijo mayor. Cuando dijo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Revivir
Y ser hallado significa volver en sí, volver a mi orden, volver a mi verdad, volver a mi génesis. Por eso una vida restaurada en dicha situación es un baluarte sumamente importante. Porque si este milagro se otorga y se da, esta persona tiene un conocimiento que no todo el mundo tiene, que es el conocimiento de poder estar en pie. Y también el conocimiento de también haber estado en pérdida. Cuando usted combina esos dos conocimientos y se le añade el ingrediente fundamental llamado humildad, se traslada a sabiduría. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas personas que sufren pérdida y no le añaden humildad a su proceso de restauración. Y es por eso que usted puede encontrar gente que han experimentado pérdida, pero siguen siendo duros. Experimentaron pérdida, pero no ejercen misericordia. Experimentan pérdida y son sufrientes de culpa. A los episodios de pérdida, para que la restauración sea integral, hay que añadirle humildad. ¿Qué significa? Aprendo a vivir con mi realidad de que soy frágil, soy débil, soy inadecuado y que separado de Dios nada puedo hacer. Esta actitud se traslada a sabiduría. Al final del día, ¿no es esa la verdadera intención del Evangelio? Por lo tanto, en esta noche les reto a que concientice y cultive la mentalidad del reino, no solamente para con su prójimo, sino también para con usted mismo. Quedó ilustrado y quedó evidenciado en estos tres relatos cuando habla de la oveja perdida, cuando habla del dracma perdida y cuando habla del hijo perdido. El tema que se repite, el tema fundamental es la actitud de Dios ante nuestras fragilidades. Ese es el verdadero mensaje. Es precisamente a través de estos relatos que el mismo Jesús ofrece, que nos habla para que desarrollemos conciencia, dígalo conmigo, conciencia, de la verdadera actitud y el verdadero carácter de Dios para con nosotros. Por lo tanto, en su crecimiento espiritual con Dios, tiene que seguir deshaciéndose de la actitud y la mente prejuzgada y religiosa que usted le atribuye a Dios e ir insertando esta verdadera actitud del verdadero Dios que te restaura, te perdona, te salva y te restituye. Este relato y los otros relatos de este fin de semana, todos van orientados hacia esa única finalidad. Poder usted tener la oportunidad de experimentar y evidenciar la verdadera actitud de Dios hacia nuestras fragilidades. ¿Por qué? Mientras más usted conozca de la verdadera actitud del Dios verdadero, mayor la posibilidad de permanecer en pie, menor la probabilidad de extraviarse. A mayor conocimiento del carácter de este Dios, más interés auténtico, genuino, legítimo de agradarle, de obedecerle, de honrarle, no por miedo, sino por amor y respeto. Dios te bendiga, Dios te guarde.